Continuamos con nuestra siguiente conferencia, Viajando con un propósito. Viajar con un propósito es desconectarnos para volver a conectarnos. Y John Edison García nos lo va a explicar en su conferencia de hoy. Bienvenido. Hola, hola. Bueno. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Un saludo muy especial también para quienes nos ven a través de las diferentes redes y los medios de transmisión que se están presentando en este momento el Congreso. Mi nombre es John Edison García. Quiero compartirles en esta charla acerca de viajes con propósito o viajando con propósito, un espacio para la reflexión y la provocación acerca de esa importancia que tenemos a la hora de realizar nuestros viajes, pensando como turistas, pero también pensando desde nuestras empresas, para quienes son empresarios, pues todos sabemos la gran trascendencia que tiene para nosotros conocer las necesidades de los visitantes. Entonces es un tema que se adapta muy especialmente a ambos perfiles. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, viajando con propósito, y lo colocamos también en signo de pregunta, porque lo que queremos es que nos quede esa reflexión al final de este tema. Es decir, nosotros realmente viajamos con propósito, nosotros nos planteamos propósitos a la hora de hacer un viaje. Son incógnitas que quería inicialmente plantearles, porque quizás nosotros sí tenemos muchos propósitos cuando desarrollamos un viaje, pero de pronto no lo percibimos. Muy bien, para esta charla tengo un invitado especial, quien es Néstor Gómez, que finalmente no pudo llegar a la charla, no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor, pero pues en la presentación está y la charla la elaboramos entre los dos. Néstor es comunicador social, es periodista, él es especialista en fundraising y es fundador de la organización Sentido Común, en donde acompaña a varias organizaciones privadas y públicas de Latinoamérica con estrategias de comunicación educativa y valor compartido, a través de diferentes programas y con empresas como la ANDI y la USAID. Él ha recorrido muchos países llevando ese mensaje de superación y de propósito, sobre todo, y cómo las comunidades pueden sobreponerse a diferentes situaciones que se presentan, diferentes problemas a través del trabajo en sí mismo. Bueno, este es John Edison quien les habla en este momento. Más que contarles mi formación, contarles o compartirles pues, que me siento muy grato de estar aquí esta mañana. Tuve la oportunidad de ser parte del primer Congreso de Turismo, Bienestar y Termalismo en el 2019, cuando me desempeñaba como director de turismo en Villa María, y junto con Jorge logramos consolidar una muy buena alianza desde la parte privada
representada por Jorge desde la parte pública, en su momento lo hacía yo, y logramos sacar adelante varias propuestas muy interesantes para el sector. Entre ellas fue el nacimiento de este congreso. Por ende, ya en esta segunda versión, pues felicito a quienes han continuado esa labor, y de verdad es muy importante, dado que sabemos que muchas veces ciertos procesos de pronto se quedan en el camino. En este caso, este congreso ya con esta segunda versión seguramente tendrá tercera, cuarta, quinta y muchas más. Por ende, la gratitud y pues la felicitación también para ello. Durante mi vida he tenido la oportunidad de mezclar la educación física, los deportes y el turismo. Me formé como guía de turismo, como educador físico, y he tratado siempre de ligar las dos áreas, especialmente desde la parte de recreación, en donde pues podemos incluir el turismo, ¿cierto?, en ese espacio de esparcimiento, de encuentro consigo mismo, y allí he tenido pues la oportunidad y la fortuna también de trabajar con estas dos áreas, las cuales quiero y adoro mucho. Soy amante del ciclismo y la fotografía. Muchas de las fotos que van a encontrar allí en la presentación pues son fotos mías. Hay una pequeña promoción. Bueno, vamos a iniciar entonces ya con lo que tiene que ver con la presentación. Les indicaba que viajando con propósito, ¿cierto?, o viajes con propósito, en donde lo que vamos a identificar primero es tratar de ligar cómo es todo este cuento del turismo. Sabemos que hasta el 2019 todo venía de la mejor manera. En 2020 tuvimos un cambio repentino, y para esta industria pues es sabido todas las consecuencias que se generaron, y cómo con ello quizás a veces pensamos que hasta ahí llegó todo, ¿cierto? En 2020 pues llegamos al punto, muchas personas, no solo en el turismo, sino en términos generales, a pensar que ya quizás no tenía sentido muchas cosas de nuestras vidas. Nos encontramos con algunos sentimientos de paranoia, de desesperanza. Bueno, ¿y qué va a pasar? Ahora, ¿para dónde vamos? El porvenir muy incierto, asimismo con esta industria. Y quizás, yo creo que muchos llegamos a pensar, bueno, y nuestros propósitos hasta acá quedaron, pero esa capacidad pues, de resiliencia que tenemos todos, y todo lo que pudimos vivir sobre la importancia de resurgir, de descubrirnos y de sobreponernos a estas situaciones, pues es lo que nos va dando esa capacidad de llegar más allá y de poder alcanzar los objetivos, que a veces quizás no los teníamos de pronto muy presentes, y que bueno, pues gracias a esas situaciones que a veces se presentan cuando nos colocan contra la pared, contra los extremos, pues logramos resurgir de la mejor manera, y eso es lo que estamos esperando en el sector del turismo. Ahora, la pandemia pues sabemos que no ha pasado, pero venimos en ese proceso de preparación y de sobreponernos a esta situación. Pasamos por varios momentos. Por ejemplo, no conocíamos muy bien cuál era la situación que se estaba presentando, ¿cierto? No sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro, y aún quizás puede ser incierto también. Nos encontramos en un mundo donde a veces se presenta demasiada desconfianza, donde hay indolencia, donde no tenemos sentido de pertenencia por nuestras cosas, por nosotros mismos en muchas ocasiones, ni por el otro. No nos preocupamos y somos indolentes ante ello, y somos pues muy desconfiados. Pues situación que debemos estar replanteando también. Sin embargo, pues sabemos que hay factores externos pues que a veces nos ayudan a que esa desconfianza o esa indolencia
pues se genere, ¿cierto? Porque cuando nos traicionan, por decirlo así, pues uno como ser humano ya se frena un poquito y ya no confía de la misma manera. Estamos en un mundo donde estamos muy desiguales, ¿cierto? Y donde, pues para un caso muy puntual o más local, ¿cierto? En donde se vale la cultura o más bien, la cultura del todo se vale, es muy aplicada en nuestra sociedad, en donde en ocasiones, entonces, porque este lo hizo así, entonces yo lo voy a hacer así, porque este no lo hizo, yo tampoco lo hago, porque este arroja una basura, entonces yo no la recojo, eso fue él, y ese no es el sentido que nosotros deberíamos tener como seres humanos, ¿cierto? Por eso, a través de esta charla, queremos generar primero una reflexión y luego una provocación, primero a generar esa conciencia de cambio en nosotros mismos, ¿sí? A tener unos propósitos muy claros cuando vamos a realizar cualquier tipo de viaje, así sea de un fin de semana o así sea un viaje mucho más planificado o mucho más extenso, y también para que, pensando como empresarios, pues nos identifiquemos un poquito con esas personas que finalmente van a realizar los desplazamientos, los viajes, pues que son seres humanos, que son seres en la cual se mueve todo este mundo del turismo y que finalmente hay una gran oportunidad allí para que aprovechemos y podamos resurgir de la mejor manera de toda esta situación. El turismo, pues como lo hemos analizado en diferentes oportunidades, pues es un campo bastante extenso, ¿cierto? Leía en alguna oportunidad, el turismo podemos comparar como un mar, por ejemplo, que no es muy profundo, pero sí demasiado extenso, y en el cual encontramos gran cantidad de personas, atractivos, situaciones, elementos, recursos, campañas, todos estos componentes que hacen parte del fenómeno del turismo, pues el año pasado se nos frenó, ¿cierto? Tuvimos un giro inesperado en donde nos quedamos sin saber entonces para dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y en esta imagen quería representarles cómo veo yo el turismo, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, imagínense algo que les represente el turismo, quizás ustedes puedan, no sé, pensar en un atractivo, una playa, una persona descansando. Bueno, todos tenemos un concepto diferente acerca del turismo, y yo lo quise representar con esa montaña rusa, ¿cierto? Porque el turismo, pues, es una montaña de emociones y de situaciones muy cambiantes y a veces en muy poco tiempo. Tenemos, por ejemplo, las temporadas altas, ¿sí? Temporadas bajas. Tenemos como empresarios ocupaciones altas los fines de semana, ocupaciones muy abajo o muy bajitas entre semana. Tenemos, que se me va la imagen, ahora sí. En esa montaña rusa, pues las personas pasan por diferentes momentos, ¿sí? Asimismo, un turista pasa por toda una serie de servicios cuando toma alguna de las actividades turísticas que desarrolla, y en términos generales es tan cambiante y tan rápido que es una imagen con la cual pues yo considero que podemos representar muy bien este fenómeno, ¿cierto? Asimismo, y como les mencionaba, pues el turismo, esa fotografía sí no es mía, esa sí es prestada, pero con ella quería mostrarles también el mundo del turismo, todo lo que concentra, ¿cierto? En esa misma imagen vemos turistas, por ejemplo, ¿sí?
vemos personas que no son turistas. Ahí hay personas que van a ser turistas probablemente en algún momento. Hay personas que ya fueron turistas, ¿sí? Hay personas que para ellos están desarrollando una actividad laboral, personas que están realizando un viaje, personas que quizás están haciendo una despedida, haciendo un viaje de cumpleaños, una luna de miel, ¿sí? Entonces el fenómeno del turismo es tan amplio, es tan grande, pues que todos tenemos una visión distinta, a pesar de que pueda ser el mismo fenómeno, la misma situación, todos tienen una realidad distinta y una participación diferente en este mundo del turismo. Todos tienen propósitos distintos, ¿sí? Por eso es tan importante conocer nuestros visitantes, porque en la medida que nosotros tratemos de ubicarnos en los zapatos de ellos, pues podremos venderles o brindarles mejores experiencias. Para nosotros o para un empleado, por ejemplo, para un empresario, pues un día como estos en esta ciudad puede ser un día más, ¿cierto? Una jornada laboral, pero para una persona que es visitante o que es turista, que planea un viaje durante un tiempo, pues es una experiencia casi que única en su vida, o si mucho, en unas contadas veces la podrá vivir. De ahí la importancia de que esos propósitos como empresa, en la cual nosotros orientemos también a nuestros empleados, coincidan muy bien y no vayan a truncar los propósitos de quienes nos visitan, porque no podemos ir a rayar de pronto o por pecar nosotros, por pasar de nuestra cotidianidad a dañar una experiencia de alguien que luego, pues, si va a ser buena, ya sabemos que va a ser muy repetitiva, muy favorable, pero que si la experiencia no fue tan buena, pues entonces no nos va a dejar una muy buena imagen más adelante. Vamos Colombia, pues es un voluntariado que realiza Néstor, quien les comentaba al inicio de la presentación, pues en donde ellos han creado una comunidad en la cual han desarrollado visitas por diferentes territorios del país y de Latinoamérica, en donde se encuentran con comunidades tan bellas como las que vemos en la imagen, por ejemplo, y otras, en donde se busca brindar no solo un apoyo y una motivación de vida, sino también encontrarse con ellos y admirarles su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, en donde se busca encontrar no solo esos propósitos de ellos, sino también ligar los propósitos de Néstor en este caso, sus propósitos de vida, con esa labor social tan bonita que se pueden desarrollar en estas comunidades, desde el respeto inicialmente, desde la identificación de todas sus costumbres, sus dialectos, todas sus actividades, su proyección de vida, y sin alterar su curso normal, sin alterar el curso normal de sus comunidades, pues también brindarles una oportunidad y una visión diferente, aunque muchas veces este tipo de recorridos, pues también uno como citadino aprende demasiadas cosas de ellos. Y ahí se genera pues un voluntariado, pues que hoy en día también es una de las maneras muy utilizadas en el mundo para poder hacer viajes, ¿cierto? A través de los voluntariados, que en este caso o en Colombia se ven mucho también, y que muchos jóvenes especialmente realizan a otras partes del mundo, no solo a capacitarse, sino también a brindar apoyo en lo que con sus conocimientos tienen, y que pues les permite a través de ello pues viajar y darse esa oportunidad de conocerse, ¿cierto? Por eso entonces
nuestros propósitos o los propósitos de vida pues dependen de nosotros, ¿cierto? Nosotros obtenemos motivación externa, tenemos factores externos pues que inciden en nuestra visión de vida, pero esa motivación, como nos lo decían ayer, eso es intrínseca, ¿cierto? Es muy propia, es nuestra. Desde allí es donde debemos iniciar y donde después de todo ese trasegar de la pandemia que estamos pasando, donde algo nos debe quedar y dejarle a nuestras comunidades futuras y a nuestro entorno unas mejores prácticas y unos mejores seres humanos mucho más amigables con precisamente esas comunidades y precisamente nuestro medio ambiente. Ahí nos está faltando conciencia, nos está faltando humildad, ¿sí? Sin embargo, los propósitos nuestros que vayan en la medida de lo posible en una muy buena concepción, pues irán en la solución de grandes problemas que tienen las comunidades y que tiene la sociedad en general. Pero entonces, como les decía al comienzo, nosotros viajamos, ¿sí? Quisiéramos viajar más, quisiéramos vivir de viaje en viaje, pero realmente nosotros pensamos, ¿para qué hacemos un viaje? ¿Será que nosotros somos conscientes de la importancia que tiene para nosotros mismos el realizar un desplazamiento a un sitio que no conocemos? Viajar tiene muchísimos propósitos y nosotros podemos encontrar muchísimos propósitos a la hora de realizar un viaje. Aquí les voy a plantear unos propósitos que debemos tener nosotros y que seguramente cada uno de nosotros los cumplimos, pero a veces de forma inconsciente, no los percibimos, porque si hay una mejor manera de disminuir el estrés y de generar nuestro bienestar emocional es a través de un viaje, ¿sí? Es la oportunidad de liberarnos de nuestras tensiones, es la oportunidad de alejarnos de nuestras actividades cotidianas, de encontrarnos en otro espacio, en otro entorno que ya nos pone de entrada a pensar diferente. Nuestra mente y nuestro cuerpo se van a predisponer al relax, a bajar esos niveles de estrés que manejamos en nuestra vida cotidiana. Es más, yo creo que muchos nos ha pasado que cuando realizamos un viaje que no es de negocios, sino que es un viaje para compartir en familia o precisamente para descansar, y tenemos algo pendiente, tenemos una tareita que hacer, no, yo desde el hotel me conecto y le escribo, sí, pero a veces ya el cuerpo y la mente por estar en otro sitio ya hace que nos alejemos un poquito de eso y quizás a veces hasta nos descuidemos, porque claro, debemos enfocarnos en nuestro viaje, en nuestro descanso, y ese es uno de los propósitos que debemos tener a la hora de realizar un viaje, uno de los principales propósitos, disminuir el estrés, ¿cierto? Se habla también que nuestro cerebro puede continuar aprendiendo pues, durante toda nuestra vida, ¿cierto? Un viaje permite que nuestro cerebro se enfrente a situaciones nuevas, a situaciones desconocidas, que nuestras neuronas creen nuevas interacciones que van a permitir mejorar nuestro conocimiento, ampliar nuestra gama de posibilidades y nuestra percepción sobre el mundo también. Por eso, un viaje, estar en un lugar, enfrentarse a una situación desconocida, enfrentarse a un problema que se nos pueda presentar, a un embolate, por decirlo así en términos muy coloquiales, a perdernos en un destino que no conocemos, nos coloca en una situación en donde nuestro cerebro va a tener un aprendizaje muy significativo, enfrentarnos a otro idioma, enfrentarnos a otra costumbre,
a otras comidas, ¿sí? Conocer de otra historia. Es un beneficio muy grande para nuestro cerebro, para nuestros amigos de Portugal. Yo creo que reconocen esa fotico, un atardecer muy lindo allá en Porto. Ahora, a nivel de nuestro corazón, ¿sí? De nuestro corazón, pues, es sabido que la actividad física, pues, mejora nuestra circulación, mejora nuestra oxigenación y por ende nuestro corazón también va a estar más tranquilo. Se han hecho estudios en donde se indica que los viajes disminuyen en un porcentaje cercano al 20%, especialmente para personas mayores de 50 años, pero es importante tenerlo presente porque un viaje ayuda a reducir las probabilidades de estrés, ¿sí? No porque se genere quizás, no lo vayan a confundir de pronto con que a veces viajamos y vamos a tener estrés en que esto no nos salió bien, en que esto no está de la mejor manera, yo quería ir allá y nos cerraron, no alcancé esa fila tan larga. No lo pensemos desde ese punto de vista, pensémoslo desde el punto de vista de que el viajero en toda la actividad que desarrolla durante un desplazamiento, durante una visita, pues le está aportando bienestar a su corazón, a su sistema circulatorio, el cual pues se lo agradecerá, ¿cierto? Autoestima sólida, ¿sí? Viajar te hace modesto porque te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo. Como les decía ahorita, esa posibilidad de compartir con otras culturas, que debe ser también un propósito de nuestros viajes, ¿cierto? Incluirnos en esas nuevas costumbres que estamos viendo, en esas realidades. No nos quedemos en el propósito de solo tomarnos la foto para el estado, o para el perfil, o para el Facebook, que a veces nos pasa mucho, y me incluyo porque creo que lo hemos hecho más de una vez, que nos quedamos en querer mostrar algo, pero realmente pasamos a veces desapercibidos por un sitio, por una cultura, por una comunidad que puede tener miles de años de historia, diferentes versiones, diferentes cuentos que compartirnos, tradiciones, y al enfrentarnos nosotros a esas nuevas realidades, al compartir con nuevas culturas, como les decía ahora, al enfrentarnos a un nuevo idioma, pues vamos a hacer que nosotros nos sintamos con una autoestima mucho más elevada, ¿cierto? Dice que, una frase que encontré que dice, vete lejos solo por lo saludable que es. El solo hecho de viajar, pues ya es entendido que es saludable, ¿cierto? No, por todo lo que les estoy comentando y muchas más razones que existen. Pero cuando nos enfrentamos en un destino a otras situaciones desconocidas, cuando en un viaje estamos dándonos ese espacio de descanso y de disminución de estrés, pues eso nos va a permitir, nos va a ayudar a tener una visión diferente de nuestros propios problemas. Nosotros en un viaje podemos tener la tranquilidad o después de él o la serenidad de afrontar las situaciones que cotidianamente tenemos de una manera quizás mejor, con unas mejores alternativas de solución o de una manera mucho más madura y mucho más tranquila. Por eso hay que irse lejos, ¿sí? Y bueno, pues también en el tema de la felicidad, pues que eso es un tema bastante amplio, ¿cierto?, que conocemos, pero uno de los principales propósitos que debemos tener nosotros a la hora de realizar un viaje es ser felices, ¿sí? Esa constante búsqueda que nosotros tenemos día a día, ese propósito de ser felices, pues con un viaje lo vamos a ir consiguiendo, ¿cierto? Somos felices de diferentes formas, cada quien tiene su nivel de felicidad o alcanza su felicidad desarrollando diferentes actividades. Eso es muy subjetivo para cada uno. Sin embargo, en un viaje, pues en un viaje pasan tantas cosas, suceden tantas situaciones
que lo que uno tiene después es una experiencia de felicidad, a la vez también que logra ampliar nuestro contenido, nos puede ayudar a compartir con otras personas, ¿cierto? Cuando tenemos una experiencia de viaje. El viaje no solo nos brinda beneficios cuando estamos durante él, sino antes, ¿sí? Cuando estamos preparándolo, cuando nos estamos proyectando para visitar algún sitio. Y después de él, la recordación que queda después de un viaje es muy amplia. Por eso la frase colecciona experiencias, no cosas. Hay estudios que indican que las personas son más felices cuando realizan un viaje que cuando compran algún elemento o algún objeto material. La felicidad de tener algo material es más momentánea que la felicidad que brinda un viaje, ¿sí? Lo material pasa, ¿sí? Puede que nosotros nos esforcemos mucho por adquirir algo, pero después se vuelve más paisaje, se vuelve más de nuestra cotidianidad. En cambio, un viaje, independientemente de las experiencias que tengamos, siempre lo vamos a estar recordando, vamos a estar pensando en esas situaciones que vivimos, esas anécdotas. Pues por eso la importancia también de cuando estamos en el lado de los empresarios, pues brindar la mejor experiencia posible a nuestros visitantes, porque de ahí pues dependen, como les decía al comienzo y como ya se ha mencionado mucho, pues depende la excelente imagen que puedan tener luego de nosotros y de nuestro destino. Bueno, el tiempo avanza muy rápido, ¿cierto? En este tema de los viajes con propósito, viajar con propósito, pues es importante el respeto por nuestras comunidades, ¿sí? Ese tiene que ser un propósito que nosotros tengamos siempre, que no se nos vaya a olvidar. Cuando hacemos turismo comunitario, cuando nos desplazamos a culturas que tienen tradiciones tan arraigadas, ¿sí? Cuando logramos conocer al otro en su cotidianidad, que es tan diferente a nosotros mismos, pues no los veamos como trofeos, como objetos de museo, ¿cierto? De tomar una foto o de tomarnos una foto con ellos, sino que hay que mostrar ese respeto por esa comunidad, por esas tradiciones, por esas costumbres. No podemos pasar como si nada por encima de esas comunidades. Por ejemplo, esta foto es local, ¿cierto? Es de mi municipio de Villa María, y allá en esa finca se desarrolla una actividad muy bonita de turismo comunitario, en donde se muestra a los visitantes cómo ellos desarrollan toda la actividad agropecuaria en ese territorio, y ellos a su vez, a su manera, con sus modos, con sus costumbres, le cuentan a los visitantes todas las actividades que realizan, sin ellos sentirse menos que nadie, generando esa confianza con los visitantes para que sean más sensibles ante la situación que se presenta, por ejemplo, en el campo y de dónde es que salen los productos que nosotros consumimos acá. Ojalá muchos tengamos la oportunidad en algún momento de conocer experiencias de turismo comunitario y especialmente de turismo o de actividades agropecuarias. Por eso, en este cambio o en estos propósitos que nosotros debemos trabajar con nosotros mismos, con nuestros territorios, con este sector, pues esto es un trabajo que debe ser entre todos, ¿sí? Que debe ser articulados. Sabemos que tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que tenemos nuestros propósitos, las comunidades tienen sus propósitos, como empresarios se tienen los propósitos, ¿cierto? Pero solo sí, el trabajo articulado, el trabajo en unión, de lo que ya nos han venido hablando también, es una de las mejores herramientas que nos va a permitir alcanzar ese respeto, esa sensibilidad, ese compromiso con nuestras comunidades, esa fortaleza con nosotros mismos, ese desarrollo de nosotros mismos. Es un trabajo
que no es muy fácil, que no es muy sencillo, pero que debemos cada uno aportar a ese objetivo general, ¿cierto? Ese objetivo grande. Nosotros queríamos brindarles un sistema producto de esta charla, ¿cierto? En la cual como nosotros, como les mencionaba ahorita, pues iniciando desde nosotros mismos, ¿cierto? Pasando ya por compartir con una comunidad, con una familia, con un territorio, nos vamos conectando para quizás generar esos cambios que pretendemos. Como les decía, existen muchísimos objetivos y muchos propósitos, los cuales nosotros debemos tener día a día presentes para lograr quizás una calidad de vida mejor, nosotros mismos y nuestras comunidades. Proponemos, por ejemplo, elegir, ¿cierto? Conocimiento y conciencia, turismo como programas con educación, información, formación, transformación, ¿sí? Aprendamos de nuestros sitios cuando visitemos, informémonos, ¿sí? Es decir, eduquémonos un poquito cuando visitemos diferentes sitios, aprendamos de esos sitios, lo que les decía ahorita. Debe ser un propósito nosotros conocer de esas culturas, de esas tradiciones, de esas formas como han logrado salir adelante en todas sus actividades. Después de tener conciencia sobre eso, de reflexionar sobre eso, pues debemos actuar consecuentemente, ¿sí? Es decir, no vamos a generar una conciencia, generar una reflexión para el día siguiente comportarnos de una manera diferente. Esa indolencia que les mencionaba hace un rato, pues debe quedar ahí a un lado, ¿sí? Eso nos va a permitir entonces conectarnos no solo con nosotros mismos, sino pues con una comunidad en general y una sociedad que uno busca que sea cada vez mejor, ¿sí? Hay que tener unos cuidados, ¿cierto? Si bien una de las estrategias para viajar, les mencionaba ahora, por ejemplo, el volunturismo, ¿sí? El voluntariado que se ha generado, no podemos permitir que en ese propósito de conocer, de acercarnos hacia el otro, no podemos permitir pasar por encima de ellos, ¿cierto? No podemos permitir ser indolentes o ser poco amables con esas comunidades. Ahí tenemos que evitarlo, ¿sí? Ayer lo mencionaba en una de las presentaciones, Cabeto, por ejemplo, el turismo masivo, ¿sí? Esto también para los territorios, pues todos sabemos todas las consecuencias que pueden traer, ¿sí? Pasar un poquito más a ser más selectivos, ¿sí? Acá. Ya para ir cerrando lo que tiene que ver con la charla y lo que he venido compartiéndoles, pues es que no podemos nosotros pasar desapercibidos o pasar por un evento como esto sin que nos genere ciertos aprendizajes. Tenemos siempre esos objetivos o esos propósitos. Quizás aquí cada uno vino con la idea de capacitarse, de refrescar algunos conocimientos, de aprender, de interactuar con otras personas, con los ponentes, con los expertos, ¿sí? Pero también debe generarnos una reflexión, que es la que quiero dejarles, que es a la hora de realizar nuestros viajes, nuestras visitas a otros sitios, y es hacerlo de manera más consciente y con propósitos más definidos. Si bien ahorita les presenté unos en los cuales todos somos susceptibles de recibirlos o de percibirlos, así quizás no tengamos la conciencia de ellos, pues también debemos trabajar un poco por ese cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Por bajarle un poquito a esa huella de carbono, por ese impacto que estamos generando nosotros, porque si bien esta industria es muy amplia,
y es muy bonita, pues sabemos que también tiene grandes riesgos y grandes consecuencias cuando lo hacemos responsablemente. Por eso ese es un llamado para que nos comprometamos a que nuestros viajes tengan unos propósitos más claros, más definidos y sobre todo pensando en la conservación del medio ambiente. La imagen es muy diciente, ¿cierto? Pues estamos tratando de sobrepasar o de sobrellevar una pandemia teniendo todos los cuidados y todas las medidas de bioseguridad, sí, pero no puede pasar esa situación que se está presentando pues allí en la imagen, ¿sí? Que es muy clara. Hay una frase que quiero compartirles también ya para ir cerrando, que dice: viajar es la mejor manera de entender el mundo, de reflexionar sobre lo que tenemos, lo que nos sobra y lo que nos falta. Recorrer el mundo va más allá de lo que determina la geografía. Cuando se viaja con propósito, existe la intención de conocer lugares en la misma medida que conocernos a nosotros mismos. Reitero, no podemos pasar nuestros viajes como si nada pasara. Siempre nos debe quedar algo, nos debe quedar esa reflexión, esa conciencia, ¿sí? Y también para los empresarios, pensemos un poquito en esas expectativas de nuestros viajeros, pensemos en esas necesidades que ellos tienen para que ofrezcamos experiencias de mejor manera y que contribuyan no solo con una retribución económica, sino pues con una retribución en términos de un mejor ser humano, de unas mejores personas y de un entorno que nos va a recibir de una manera mucho más agradecida y en la cual nosotros nos vamos a desempeñar y vamos a ser mejores personas cada vez, ¿sí? Les dejo acá pues, los contactos de Néstor, que les mencionaba, pues no pudo acompañarnos, mis redes también, y esta frase final que dice: viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. Entonces, ánimo, hay que viajar, hay que motivar a las personas a viajar y ojalá con mejores propósitos. Muchas gracias.